Los derechos del hombre y las garantías individuales son derechos naturales, inherentes a la persona humana en virtud de su propia naturaleza y de la naturaleza de las cosas que el Estado debe reconocer, respetar y proteger. Es por ello que podemos señalar que las garantías individuales están destinadas a la protección de los derechos fundamentales que, por supuesto, tienen carácter constitucional en tanto que forman parte integrante del texto de la misma Constitución. De esta forma, los derechos humanos lo constituye el estatus que cada persona tiene por el simple hecho de ser humano, como son el derecho a la vida, a la igualdad y a la no discriminación, entre otros. Dentro del título primero de la Constitución se encuentran comprendidos los derechos humanos y sus garantías, denominación que fue reformada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011. El artículo primero garantiza que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. Las garantías individuales solo pueden restringirse y suspenderse en los casos y condiciones que en la misma Constitución se establece. En este artículo se consagra el principio pro homine, que significa que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales que favorezcan en todo tiempo a las personas y les conceda la protección más amplia de sus derechos. Este mismo artículo le impone a las autoridades en el ámbito de sus competencias la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, ya que estos son universales, indivisibles y progresivos. El Estado asume la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones a los derechos humanos en los términos establecidos en la ley. Por otra parte, este artículo primero también prohíbe la esclavitud, señalando que todo esclavo del extranjero que ingrese a territorio nacional alcanzará su libertad y la protección de las leyes. Finalmente, en este artículo se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que pueda atentar en contra de la dignidad humana de las personas y tenga por objeto anular o restringir sus derechos y libertades. El artículo segundo de la Constitución establece la unidad e indivisibilidad de la nación mexicana, la cual tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio mexicano al iniciar la colonización, conservando sus instituciones económicas, sociales, culturales y políticas. Nuestra ley fundamental considera la conciencia de la identidad indígena como un criterio fundamental para determinar a quiénes se aplicarán las disposiciones respectivas, considerando a las comunidades integrantes de un pueblo indígena como una unidad social, económica y cultural que se encuentra asentada en el territorio mexicano y que reconoce a sus autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Asimismo, el texto constitucional considera el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación en el marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Igualmente, reconoce y garantiza la forma de decidir sus formas internas,
de convivencia y organización social, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos y elegir de acuerdo con sus normas y prácticas tradicionales a sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno. También considera la preservación y enriquecimiento de sus lenguas, conocimientos y elementos que constituyen su cultura e identidad, la conservación y mejora del hábitat y la preservación de la integridad de sus tierras. También la Constitución considera acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos y también el acceso pleno a la jurisdicción del Estado. La Federación, las entidades federativas y los municipios deben promover la igualdad de las oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. Asimismo, abatir las carencias y rezagos que afecten a los pueblos y comunidades, impulsando el desarrollo regional de las zonas indígenas, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad y asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud. También impone la obligación de mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y sus espacios para la convivencia y recreación, propiciar la incorporación de las mujeres en el desarrollo mediante proyectos productivos, extender la red de comunicaciones que permita su integración, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades y establecer políticas sociales para la protección de los migrantes de los pueblos indígenas. Las comunidades y pueblos indígenas también deben de ser consultados para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, municipales y de la Ciudad de México. Asimismo, debe de garantizarse que se establezcan las partidas específicas destinadas al cumplimiento de las obligaciones en el presupuesto de egresos que aprueben, sin perjuicio de los derechos establecidos a favor de los indígenas. Toda comunidad equiparable tendrá en lo conducente esos mismos derechos. Por último, la Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. El artículo 3 garantiza que toda persona tiene derecho a la educación. Asimismo, establece que el Estado en sus 3 niveles de gobierno impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Considera la educación básica y a la media superior como obligatorias y como un derecho de la niñez, siendo responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Además, le otorga la Rectoría de la Educación, pues es impartida por este y es de carácter obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El texto constitucional considera que la educación se basa en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad, tendiendo a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentando en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de solidaridad internacional, la independencia y la justicia, promoviendo la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, el Estado debe priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
La Constitución considera a las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo. Por ende, reconoce su contribución a la transformación social, teniendo derecho para acceder a un sistema de formación, capacitación y actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para el cumplimiento de objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Por otra parte, establece las disposiciones del sistema para la carrera de maestras y maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión debe realizarse a través de procesos de selección a los que concurran aspirantes en igualdad de condiciones establecidos en la ley. El Estado debe fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, en particular las escuelas normales. Asimismo, los planteles educativos constituyen el espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje y el Estado debe de garantizar que los materiales didácticos y la infraestructura educativa se mantengan en condiciones idóneas y contribuyan a los fines educativos. El Ejecutivo Federal debe considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los actores sociales involucrados en la educación para el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen la realidad, contexto regional y local. Los planes y programas de estudio deben tener una perspectiva de género y una orientación integral, incluyendo el conocimiento de las ciencias y humanidades. Además, la educación debe ser laica y se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, ya que ese criterio orienta que la educación se base en resultados del progreso científico, luchando contra la ignorancia y sus efectos. La educación debe ser gratuita y democrática, considerándola como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de la nación, siendo nacional sin hostilidades ni exclusivismos, contribuyendo a la mejor convivencia humana y equitativa, para lo cual el Estado debe implementar medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas, combatiendo las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género. En las escuelas de educación básica de alta marginación deben impulsarse acciones que mejoren la condición de vida de los educandos. Asimismo, en la educación para personas adultas, aplicar estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones educativas. Y en los pueblos y comunidades indígenas debe impartirse educación plurilingüe e intercultural. La educación debe ser inclusiva, tomando en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los alumnos. Intercultural para promover la convivencia armónica entre personas y comunidades. Integral, educando para la vida con el objeto de desarrollar en las personas sus capacidades y de excelencia. El artículo 3 también dispone que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. También establece que los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades, con apego a los mismos fines y criterios, y obtener previamente la autorización expresa en los términos establecidos en la ley, a efecto de que el Estado pueda otorgar o retirar el reconocimiento de validez oficial de estudios que se realicen en los planteles particulares. El texto constitucional considera que las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley les otorga autonomía tienen la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, con la finalidad de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra y de libre examen,
la discusión de las ideas y determinar sus propios planes y programas. Es por ello que el Congreso Federal, con la finalidad de unificar y coordinar la educación en toda la República, debe expedir las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa en todos los ámbitos de gobierno, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos del artículo 3, se creó el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Finalmente, el artículo 3 establece que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado y que las autoridades deben establecer políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en los términos que la ley señala. El artículo 4 establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Asimismo, que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Asimismo, que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Garantiza el derecho de toda persona a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Estatuye que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley debe definir las bases y modalidades para tener acceso a los servicios de salud. Asimismo, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, castigando el deterioro ambiental y generando responsabilidad para quien lo provoque. Garantiza el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, debiendo el Estado garantizar este derecho definiendo la ley las bases, apoyos y modalidades para su acceso y uso equitativo. El artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, definiendo la ley los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar dicho fin. Asimismo, garantiza el derecho de toda persona a la identidad y ser registrado de manera inmediata su nacimiento, garantizando el cumplimiento de estos derechos y expidiendo gratuitamente la primera copia certificada del atestado del registro de nacimiento. También dispone que en las decisiones y actuaciones del Estado debe velarse y cumplirse con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena los derechos de los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. El artículo 4 establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. También que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, garantizando el Estado la promoción, fomento y estímulo conforme a la ley. Por otra parte, el Estado debe garantizar la entrega de apoyos económicos a personas que cuenten con discapacidad permanente en los términos legales. Que las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. Y por último, el artículo 4 dispone que el Estado establecerá un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a los pertenecientes a familias que se encuentren en condición de pobreza. El artículo 5 garantiza la libertad de profesión, industria, comercio o trabajo que mejor le acomode a las personas, siempre y cuando sean lícitos,
En el ejercicio de esa libertad, solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos legales, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Este artículo garantiza que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial y que la ley debe determinar en cada entidad federativa las profesiones que necesitan título para su ejercicio, así como las condiciones que deban llenarse para obtenerlo. Prohíbe que las personas presten trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. Que los servicios públicos solo podrán ser obligatorios en los términos de ley, el de las armas y jurados, así como el desempeño de cargos concejiles y los de elección popular directa o indirecta, que las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas. Asimismo, que el Estado no puede permitir que se lleve a cabo ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, pérdida o irrevocable sacrificio de la libertad de la persona. Tampoco puede admitirse convenio en el que la persona pacte su proscripción o destierro o renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. Por otra parte, que el contrato de trabajo solo obliga a prestar el servicio convenido por el tiempo establecido en la ley sin poder exceder de 1 año en perjuicio del trabajador, sin poderse extender a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. Finalmente, que el incumplimiento del contrato, por lo que respecta al trabajador, solo obliga a éste a la responsabilidad civil sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. El artículo 6 garantiza la manifestación de las ideas, misma que no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso en el que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provocando algún delito o perturbando el orden público. Este artículo también considera el derecho de réplica, mismo que será ejercido en los términos establecidos por la ley, ya que el derecho a la información debe ser garantizado por el Estado. De esta forma, toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda clase por cualquier medio de expresión. También establece que el Estado debe garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, que toda la información en posesión de cualquier autoridad o persona física y moral es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos establecidos en la ley. Que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y excepciones que fija la ley. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, puede tener acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. Asimismo, que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se substanciarán ante los organismos autónomos, especializados e imparciales que establece la Carta Magna.
Los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados. Las leyes deberán determinar la forma en la que estos deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. Por otra parte, se establece la creación de un organismo autónomo especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos legales. Que en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, el Estado debe garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento mediante políticas de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. Asimismo, que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, cobertura universal, interconexión, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. El artículo 6º considera que la radiodifusión es un servicio público de interés general que el Estado debe garantizar sea prestado en condiciones de competencia y calidad. Asimismo, prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. También establece la creación de un organismo público descentralizado que provea a la realización del objeto de la radiodifusión y telecomunicaciones. Por último, dispone que la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como de los mecanismos para su protección. El artículo 7º establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, sin que pueda restringirse este derecho por vías o medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, frecuencias radioeléctricas o enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier tipo de medio o tecnología de la información y comunicación. Prohíbe la utilización de mecanismos encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Igualmente, que ninguna ley o autoridad puede establecer la previa censura y coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el artículo 6º de la Constitución. Y establece que en ningún caso podrá secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de la información, opiniones e ideas como instrumento del delito. El artículo 8º establece el derecho de petición, mismo que los funcionarios y empleados públicos deben respetar en el ejercicio de sus funciones. Este derecho debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En materia política, solo pueden hacer uso de este derecho quienes tengan la calidad de ciudadanos mexicanos. Finalmente, que a esa petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se dirigió, la cual tendrá la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. El artículo 9º dispone que no puede coartarse el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos mexicanos pueden hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.
que ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. Este artículo determina que no se considera ilegal y por ende no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga como propósito hacer una petición o formular una protesta por algún acto a determinada autoridad. Ello siempre y cuando no se profieran injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencia o amenaza para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido deseado. El artículo 10 permite a los habitantes de la República Mexicana poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, siempre y cuando no se trate de aquellas que se encuentran reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los particulares la portación de armas.